Es TV. Canal 67 presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Buenas noches, amigos televidentes, qué bueno estar nuevamente con ustedes a través de esta señal informativa de TV Canal 67. Les agradecemos esa fina sintonía que siempre nos muestran, como también queremos agradecer a la presidencia de esta cadena televisiva informativa, me refiero al licenciado José Trinidad, por confiar nuevamente en su servidor, ya que estamos al frente de esta faena para llevarles a ustedes la información necesaria para que crea criterio y sepa usted escoger y sepa también por dónde andamos, ¿verdad? Así que acá en este espacio, Casos y Soluciones, estaremos arribando sobre la problemática socioeconómica en nuestro país. Y hablemos con los entendidos. Qué mejor dar inicio a esta nueva jornada de entrevistas acá en TV Canal 67 con los que saben. Vamos a conocer, amigos televidentes, en los próximos minutos cómo es que la población percibe el trabajo gubernamental del actual gobierno, del actual presidente Nayib Bukele. Para ello tenemos en nuestros estudios, que mejor, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, a los que conocen, a los que estudian todos estos fenómenos políticos. Me refiero a la maestra y licenciada Laura Andrade. Ella es la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, muy conocida. Laura, buenos días, bienvenida, qué gusto me da saludarle y agradecerle. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la teleaudiencia que nos sintoniza en este día. Bien, conoceremos la óptica, la visión de una de las principales tanques de pensamiento de nuestro país, como es la UCA, reconocido realmente en nuestro país y muy respetada, referente a cómo la población percibe estos 4 años de administración del presidente Bukele. Para conocer esta situación, vamos a presentarle a usted un video donde damos un bosquejo general de lo que va a ser esta conversación con Laura Andrade. Ella es la directora del conocido YUDOP de la UCA. Veamos el video. Más de 5.000 militares y 500 policías serán movilizados el 17 de mayo por el asesinato de un uniformado en Chalatenango, El Salvador. A través de su plataforma favorita, Twitter, el presidente Nayib Bukele prometía que los asesinos lo pagarían caro, mientras la ciudadanía era sitiada. Ahora el joven sale con temor porque el régimen también se los va a llevar, ¿me entiendes? Si le cae mal al soldado, al policía. Se siente una presión bastante fuerte en ver tanta seguridad, pero es necesario, la verdad. Una encuesta señala que 9 de cada 10 salvadoreños aprueban la gestión de Nayib Bukele, mientras otros sondeos arrojan una popularidad en torno al 70%, una de las más altas del mundo. La clave sería su llamada guerra contra las pandillas. En 2015, El Salvador llegó a ser el país más violento del mundo, con una tasa de 103 homicidios cada 100.000 habitantes. Según cifras oficiales, en 2022 esa tasa cayó a 7,8 asesinatos cada 100.000. Y hace pocos días, el llamado presidente millennial celebraba otro récord. Nuestro gobierno alcanzó 365 días sin homicidios, lo que equivale a un año entero sin tan solo un asesinato. Pero esas cifras, que también son cuestionadas, han tenido altos costos. Hace 14 meses que el país vive bajo un estado de excepción que permite arrestos sin orden judicial. 69.000 presuntos pandilleros han sido detenidos, pero miles de ellos no eran criminales. Y según un informe de la ONG Cristosal, decenas de personas han sido torturadas e incluso asesinadas bajo el régimen de excepción en las cárceles de Bukele. Se ha instalado una práctica de detenciones ilegales masivas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura en las cárceles de El Salvador. Al menos 153 de ellas han muerto dentro de la cárcel bajo custodia del Estado
por causas que las evidencias muestran se trató de torturas. Pese a este revelador informe y el de otros organismos de derechos humanos, una encuesta de la Universidad Centroamericana dice que el 88% se siente más seguro gracias al estado de excepción y una gran mayoría volvería a votar por Bukele, pese a que la Constitución prohíbe la reelección inmediata. Este pueblo está dispuesto a cualquier cosa con tal de no tener mar. No le importa. Está bueno que roben si todos han robado, que se lleven lo que quieran, pero no quiero más maras. Si el presidente se reelige, es inconstitucional. Está bueno porque si llega otro va a soltar a los mareros que convierten al presidente de la República en una especie de Superman. Un Superman que a través del Congreso destituyó a 5 magistrados en 2021 y ahora controla la Corte Suprema, que ya abrió un camino para la reelección de Bukele, reinterpretando que si el presidente renuncia 6 meses antes de las elecciones, podrá repostularse. Este 1 de junio, el mandatario millennial que hace 4 años venció al bipartidismo, destituyó al fiscal general y a 1/3 de los jueces del Estado, llegará a su 4ª cuenta pública con el apoyo del Congreso, la Corte Suprema y una población que está dispuesta a renunciar al Estado de Derecho a cambio de seguridad. Pues bien, amigos televidentes, con esta reseña damos inicio a nuestra entrevista con Laura Andrade, directora del YUDOP. Ahora bien, Laura, ¿cuál es la intención, el objetivo de estar enviando estas muestras y estas encuestas? Bueno, en los 37 años de fundación del Instituto Universitario de Opinión Pública, uno de los ejes de trabajo fundamentales ha sido aproximarse y conocer el sentir de la ciudadanía en términos de la realidad nacional y las principales preocupaciones que sienten en un momento determinado al realizar nuestros sondeos. Sin duda, las distintas encuestas que ha realizado el YUDOP en estas 3 décadas han sido un medio a través del cual la población salvadoreña ha podido expresarse en virtud de algunos periodos en donde esta oportunidad se ve cada vez más difícil y la población salvadoreña lo ha logrado hacer en esta oportunidad. Volviendo en esta muestra, y que es muy coyuntural, ¿no se ha comprendido la reelección del presidente o sí? Bueno, en términos de la reelección es muy importante señalar que hemos podido advertir algunos elementos importantes que nos permiten evidenciar, ¿verdad? Uno, un nivel de desconocimiento en cuanto a aspectos generales vinculados con el sistema democrático y la cultura democrática. Por ejemplo, más del 90% de la población salvadoreña señaló en esta investigación que no podía brindar con sus propias palabras algún concepto sobre Estado de Derecho. Y esto es un elemento importante en tanto las distintas decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo han afectado justamente esta estructura que permite la funcionalidad del Estado salvadoreño. Ya veíamos en el video cómo se destacaba el hecho de que hay algunos cambios sustantivos, ilegales e inconstitucionales, no solo en la Corte Suprema de Justicia, sino también en otras dependencias del Estado. Y esto afecta directamente el Estado de Derecho, la independencia judicial, el respeto de los principios democráticos sobre los cuales debe de funcionar la República, y esta es una preocupación en cuanto la mayoría de la población no tiene las herramientas ni los mecanismos para poder diferenciar o aclarar el concepto de esta premisa fundamental. Es decir, hay falta de conocimiento. Eso es un aspecto muy señalado en la encuesta. También otro hallazgo que nosotros pudimos evidenciar está vinculado con el nivel de conocimiento hacia algunos hechos de la realidad sociopolítica. Por ejemplo, nosotros armamos una pequeña batería de 6 ítems. En estos 6 ítems le consultamos a la gente si conocía los hechos que habían ocurrido y que les estábamos mostrando en este periodo de evaluación. Uno de ellos, por ejemplo, es la aprobación de ley de compras públicas, que es una nueva normativa que afecta
todas las contrataciones que realiza el Estado salvadoreño ahora, y que la legislación permite que un funcionario que está trabajando para el Estado pueda recibir o adjudicarse algún servicio o contrato público, lo cual no era permitido con la CAP, que era la ley anterior. Y vemos cómo más del 80% de la ciudadanía desconocía que los diputados de la Asamblea Legislativa habían aprobado este tipo de normativa. También consultamos otro elemento que sin duda ha afectado, o digamos es una legislación que afecta a toda la población nacional, y es justamente las modificaciones que se hicieron a la ley de pensiones. Le consultamos un aspecto de la modificación a la ciudadanía y le preguntamos si conocían que estas aprobaciones o este nuevo decreto había permitido el incremento de la comisión que cobran las AFP por administrar los fondos de pensiones de los salvadoreños, que anteriormente era de 0.75 y ahora están cobrando un 1% con esta nueva legislación. Y de nuevo, la mayoría de la gente mencionó que no conocía esta modificación. Entonces vemos aspectos de la realidad sociopolítica, aspectos vinculados no solo con la cultura política, sino también con los mecanismos que necesitamos conocer para exigir nuestros derechos, en cuanto vemos que los datos nos muestran una situación de vulnerabilidad porque la gente no tiene pleno conocimiento de su entorno y de las decisiones que están tomando las autoridades en estos momentos. Y esto se debe a que es una indiferencia de la población hacia los temas de interés, o es que descansa en que no somos muy letrados en este asunto. Bueno, aquí hay que tener presente un déficit que lamentablemente no ha podido ser superado en este tiempo. Es importante reconocer que El Salvador ha tenido dificultades para incrementar la cantidad de años de estudio que tiene o registra la población salvadoreña. Las distintas encuestas de hogares y propósitos múltiples, que es una de las principales herramientas de datos oficiales que ofrece el Estado salvadoreño, han venido reportando a lo largo del tiempo que la población salvadoreña registra en general un promedio antes de 6 años de estudio, y ahora con la última encuesta de hogares y propósitos múltiples se registra un máximo de 7 años de estudio. Esto es un problema porque claramente no vemos un compromiso decidido por transformar o actualizar, por ejemplo, la currícula de todos los niveles educativos, tanto de primaria, secundaria, tercer ciclo y bachillerato. También vemos un déficit importante en cuanto a las herramientas que tienen los docentes disponibles en los centros educativos para llevar a su labor, y en tanto también el entorno en el que se desarrollan los niños y las niñas. Y vemos precisamente que estas condiciones empeoran en la medida en que nos insertamos en las áreas rurales del país. Otro elemento importante que se deriva a partir de los datos recolectados en esta investigación está vinculado justamente con un cambio en la tendencia que habíamos venido registrando en la forma en la que la gente está consumiendo información, no solo sobre las acciones y el quehacer gubernamental, sino principalmente sobre las noticias, sobre la realidad nacional. Hasta el año 2019 vimos una tendencia en donde la mayoría de la población se concentraba en su consumo mediático en los medios de comunicación tradicional, la radio, la televisión, los periódicos impresos. Y dentro de estos tres, obviamente, existía una posición privilegiada para la televisión, porque sin duda es uno de los medios más atractivos. Pero ¿qué es lo que estamos encontrando en esta investigación en este año? Sin duda vemos que hay un cambio y un contraste y una competencia más entre la televisión como uno de los principales medios que se mantiene, pero también se está posicionando
cada vez más las redes sociales como un mecanismo para obtener información, para conocer el quehacer gubernamental, y sin duda aquí esta administración ha sido muy eficiente en potenciar y maximizar el uso de esta herramienta, blindando, digamos, de cierta forma el contenido o el panorama completo al que puede tener acceso la ciudadanía a través de estas plataformas. Muy bien, pero también juega la indiferencia de la ciudadanía y no conocer las leyes, nuestros deberes como nuestros derechos. En este sentido, ¿cómo queda la muestra? Bueno, más que indiferencia, podríamos advertir que es cierto, la mayoría de la población salvadoreña declara abiertamente que está poco o nada interesado en la política, pero también atribuimos eso a cómo la política se ha venido manejando o cómo el constructo social de política en El Salvador se ha venido consolidando como algo sucio, en donde la gente en realidad lo que hace es engañarnos para llegar a una posición de poder. Sabemos que los políticos son mentirosos, que en algún momento van a hacer 1.000.000 de promesas que en realidad no van a llegar a la ciudadanía, y por eso se está, digamos, desde hace años se ha venido manejando desde la teoría el término de desafección política, este desinterés, pero no provocado solo por la gente, sino también por los hechos, las acciones, las decisiones y las experiencias que la gente ha tenido con este aspecto, que sabemos que es fundamental, y animamos a la gente a estar más interesados porque es un derecho ciudadano la posibilidad de criticar, de preguntar por qué se están tomando las decisiones políticas que estamos enfrentando ahora, y también consultar la razón por la que se están aprobando algunas de las leyes, que como por ejemplo la ley de compras públicas, la ley, las reformas relacionadas con el sistema de pensiones, están afectando directamente a la ciudadanía en cuanto a un largo plazo, en el momento en el que cada ciudadano va a estar en la posición de entrar a esa edad, digamos, de adulto mayor, en donde ya es necesario que haya una pensión, y las pensiones deben ser sin duda dignas y garantizar las condiciones de vida necesarias para esa etapa de la vida. Okay. Una pregunta muy importante, ahí me la responde al volver después de este corte comercial, pero sí, la consulta es: ¿somos nosotros los salvadoreños entonces, con lo que usted ha dicho, los verdaderos responsables de la actual situación de nuestro país? Me lo dice al volver. Luego, amigos televidentes de este espacio, unas sugerencias para usted. Continuamos con usted, amigo televidente, a través de Canal 67 STV. Estamos en cables Claro y Tigo, siempre 67. En señal abierta 67 y nuestras redes sociales. Estamos conversando con Laura Andrade. Ella es la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA. Y le hacíamos la consulta porque Laura nos está mencionando que hay mucha falta de conocimiento de la población hacia sus deberes y derechos como ciudadano. Y esto permite tomar no las decisiones quizás más orientadas. Entonces le preguntamos a Laura, ¿es responsabilidad nuestra entonces lo que estamos teniendo en la actualidad, Laura? La sabiduría popular que se puede recolectar en esta investigación es bastante clara. Un ejemplo específico está vinculado con la evaluación de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, una buena parte de la gente está evaluando de forma buena o muy buena el trabajo que hasta el momento han hecho los magistrados. Sin embargo, vemos dos elementos importantes. Primero,
la cuarta parte de la población salvadoreña declaró abiertamente en este estudio que desconoce quiénes son los magistrados o incluso qué es la Corte Suprema de Justicia. Es una proporción bastante amplia de la gente que desconoce la principal entidad a la que los salvadoreños deben acudir a la hora de hacer valer un derecho que otra persona u otra entidad u otro funcionario o institución pública les ha violentado. Y esto es preocupante en tanto no conocemos de esta entidad y por lo tanto no sabemos que tenemos ese mecanismo o esa instancia para poder exigir nuestros derechos. Además de eso, la información disponible también nos permite decir que 63 de cada 100 salvadoreños también expresó que las decisiones que están tomando los jueces actualmente en los tribunales del país están influidas en algo o en mucho por el actual gobierno. Y este es un elemento importante en tanto que las decisiones judiciales en realidad deben de ser imparciales, independientes de cualquier distintivo político que esté de turno, porque son decisiones que afectan los bienes jurídicos y los derechos de toda la población o, en el caso de tribunales o de materias específicas, los derechos y los bienes de las partes que están ventilando cualquier diferencia en una instancia judicial. Y esto es también un llamado de atención en cuanto a que los jueces deben de garantizar una visión independiente a la hora de hacer sus valoraciones y tomar sus decisiones finales o fallos en los tribunales. Así es, entonces amigos televidentes, tenemos que tomar esta experiencia para estar enterados realmente de las leyes que nos rigen, con el fin de saber tomar las decisiones y saber nuestros derechos como nuestras obligaciones. Vamos a conocer a continuación, pedimos a producción que nos presente la primera lámina para que Laura nos pueda explicar este sentimiento de la población hacia la actual administración gubernamental de nuestro país. Ahí está, Laura, donde estamos viendo que la nota a la gestión del presidente ha subido o ha bajado al presidente Bukele luego de 4 años. Y hay que tomar en cuenta también, Laura, que 4 años significa algún desgaste. Es lógico. Y aún así, con ese desgaste, no vemos cifras desalentadoras. ¿Nos puede explicar? Claro que sí. Vemos que, digamos, en las mediciones históricas que ha realizado el Instituto de los distintos periodos presidenciales, en este en particular identificamos una tendencia inusual a la registrada anteriormente. En primer lugar, la figura del mandatario tiene un efecto reflejo en todas las instancias gubernamentales que no se circunscriben únicamente a los mismos. En efecto, hay una opinión generalizada muy favorable. 98 de cada 100 salvadoreños sostiene que la delincuencia en el país ha disminuido con el actual gobierno. También 82 de cada 100 salvadoreños afirma que el régimen de excepción ha ayudado en mucho a reducir la delincuencia en el país. Pero no nos podemos quedar únicamente con este panorama general. Es cierto, hay una percepción general de mejoría en este aspecto de la vida cotidiana de los salvadoreños, pero hay elementos importantes. 30 de cada 100 salvadoreños afirmó que en estos primeros 5 meses conocían de la detención injustificada de una persona en el marco del régimen de excepción. De igual forma, vemos que 12 de cada 100 salvadoreños afirmó que había visto que un policía o un militar había amenazado a una persona con inventarle cargos falsos y amenazarlo con una detención arbitraria, que son aspectos en los que debe de tomar, es un llamado de atención desde la ciudadanía hacia las autoridades de seguridad, porque estamos viendo que cada vez hay una proporción cada vez más alta de personas que están declarando el abuso policial o militar en el marco de esta medida que parece no tiene un fin determinado.
Sin embargo, este es el costo de lo que se está logrando con el plan de control territorial. Este es el costo humano. Y esto puede desembocar en... Bueno, sin duda los reclamos hemos visto de parte de los distintos movimientos de familiares organizados, de personas privadas de libertad, detenidas injustificadamente con el régimen de excepción, cada vez son más altos. También es sumamente alarmante las condiciones en las que las autoridades no tienen disposición para investigar de forma objetiva y seria las muertes que se han suscitado en los centros penales, especialmente de las personas inocentes, para poder derivar responsabilidades de aquel agente de seguridad o de aquel el fiscal director de la República ha dicho que no hay delito que perseguir en los penales. Pero esa es una posición sumamente laxa y una decisión muy tomada a la ligera, en tanto es una responsabilidad del Estado porque han sido personas que han muerto bajo la custodia de un funcionario público y una dependencia, en este caso el director general de centros penales. Y definitivamente la investigación objetiva es necesaria para esclarecer el hecho, para determinar quiénes son los responsables y para que tanto el Estado, los funcionarios y cualquier dependencia del Estado evite que estas arbitrariedades, que estos abusos se repitan nuevamente hacia otras personas o hacia otros sectores de la población. En un comentario, ¿valdrá la pena este costo? Porque los afectados por el régimen ante estas capturas son una cantidad, pero los beneficiados es otra cantidad. Ante esta situación, ¿valdrá la pena? Bueno, creo que en términos de costos, sin duda es importante tener presente que cualquier decisión pública siempre es complicada. Sin embargo, para ello es imprescindible tener no solo información técnica, sino también información que permita la participación ciudadana para mejorar las condiciones de vida. Por ejemplo, en el caso del régimen de excepción, sin duda era necesaria la aprehensión y la desarticulación de las estructuras criminales que controlaban una buena parte del territorio nacional, que para ello no es necesario tener un decreto especial que le permita esta posibilidad a las autoridades porque es su función, es parte de su trabajo natural. Sin embargo, vemos con preocupación que estas capturas no han sido estrictamente realizadas en el marco de una investigación. Por eso, no solo desde el UDOC, sino de distintas dependencias de la universidad, también como el Instituto de Derechos Humanos, hemos sido insistentes en que el Estado salvadoreño siempre debe de apostar por una investigación técnico-científica. Y las distintas autoridades, incluso las actuales, que han estado al mando de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República, han hecho lo mínimo para garantizar y perfeccionar ese tipo de técnicas que dejan en evidencia clara e irrefutable la participación de ciertas personas en ciertos delitos que son penados por la ley salvadoreña. Lo que vemos aquí es una generalización de la presunción de culpabilidad en la que cualquier persona, un televidente, incluso en persona, por el dicho o decir de un tercero o por un registro irregular en una instancia policial o fiscal, podemos ser afectados por una detención y en realidad no tenemos ningún tipo de vínculo con estas estructuras. También es importante tener en cuenta que las capacidades necesarias para poder realizar este trabajo forman parte de la actividad natural de la Policía Nacional Civil y que distintas autoridades habían hecho uso de decretos temporales para que el ejército apoyara en estas actividades. Pero hemos visto una expansión de la militarización en todo el quehacer gubernamental
Y es una preocupación porque, como dice el dicho popular, ¿verdad? Zapatero a tu zapato. La Policía Nacional Civil es una entidad que requiere no solo una depuración concienzuda de los malos elementos que han sido señalados incluso de participar en ejecuciones extrajudiciales contra personas, sino también de irregularidades, de otro tipo de irregularidades que contempla su marco sancionatorio. Para ello es importante también tener en paralelo un sistema que permita un reclutamiento importante para que la cantidad de gente necesaria para tener una intervención policial profesional, adecuada, que cumpla el marco de la ley, sea indispensable. Pero lamentablemente vemos que este tipo de iniciativas cada vez hay menos interés de las autoridades en darle prioridad. Muy bien, Laura. Pasemos a otra interesante lámina, amigos televidentes, donde veremos la calificación al gobierno, al presidente de la República y también a otros órganos. Vamos a ver en estos momentos, amigos televidentes, me dicen que vamos a un corte. Cuando volvamos, veremos estas láminas con Laura Andrade, porque es una lámina muy interesante. Volvemos en breve. Estos mensajes son para usted. En vista que a esta hora de la noche el tiempo nos apremia, vamos a ir rapidito mostrando las siguientes láminas, amigos televidentes. Laura, ¿qué tal si vemos la calificación para el gobierno, presidente de la República y Asamblea Legislativa? Veamos esa placa, producción, para que Laura nos pueda orientar. Ahí está. Vamos a ver si le acercamos un poquito más, mi querido Mauri, para que podamos apreciar mejor en pantalla esta situación. Laura, nos explica, por favor, hasta acá nos da. Muy bien, Laura, podemos apreciar esta gráfica, esta lámina que corresponde a la calificación para el presidente, gobierno y asamblea legislativa. Por supuesto, esta lámina les muestra a nuestra audiencia cuál es la variación que recibe cada una de estas dependencias en función del nivel de confianza expresado por la población en la información sobre las acciones y el quehacer gubernamental, que es una variable que hemos identificado que tiene una especial relevancia en la evaluación que hace la población tanto al gobierno, al presidente, a la asamblea y a las alcaldías municipales. En este sentido, ¿qué significa? Que 74 de cada 100 salvadoreños expresó en esta investigación que tiene mucha o alguna confianza en la información gubernamental. Es una proporción bastante alta, pero ¿qué es lo que vemos con esta slide? En primer lugar, podemos ver que en la medida que esa confianza en la información gubernamental incrementa, de la misma forma la calificación que reciben las autoridades incrementa. Por ejemplo, en el caso concreto del presidente de la República, entre el grupo de personas que confía mucho en la información gubernamental, él registra una nota de 9.27, muy superior al promedio general nacional de 8.48 que se registra en esta investigación. Pero ¿qué encontramos en contraste? Entre el grupo de personas que confía menos en la información oficial, el presidente de la República tiene notas muy por debajo del promedio general. Por ejemplo, recibe entre los que tienen poca confianza en la información del gobierno, recibe un 7.89, mientras en el grupo de la población que no confía en esta información, el presidente recibe una calificación de 5.35 y es reprobada su gestión. También en el caso de los gobiernos municipales,
vemos que pese a que 116 alcaldías municipales fueron ganadas exclusivamente por el partido Nuevas Ideas, de las 262 que hay a nivel nacional, vemos que la calificación de las municipalidades es bastante baja. En este segundo año de gestión, los consejos municipales reciben una calificación de 4.8 y vemos cómo también está asociada a esta calificación cómo influye la confianza que tiene la gente en la información gubernamental, porque aquellos que confían mucho en ese tipo de información le otorgan a las alcaldías una calificación de 5.25, pero aquellos que no confían en este tipo de información reprueban a la municipalidad con un 2.71, que es la mitad básicamente de la nota general promedio registrada en esta oportunidad. Y vemos también a qué atribuimos o qué variables están asociadas a ese nivel de confianza en la información de las acciones y el quehacer del actual gobierno. Las principales variables asociadas a este nivel de confianza, a este alto nivel de confianza, es tener una buena imagen del presidente de la República, que la gente se sienta cerca del presidente, que se sienta beneficiada con el trabajo del actual gobierno y expresar algún nivel de satisfacción con el trabajo de esta administración, que son básicamente los aspectos que están incidiendo en esta valoración. Ahí muy interesante, porque en una de estas láminas, la que tenemos ahí, podemos ver, vamos a ver, producción, ¿cuál es el principal cambio que ha tenido? Es la anterior producción, si podemos verla, estaríamos agradecidos. Es la lámina número 4, que es la que tenemos en pantalla. Esa es la régimen, que como el régimen controla la delincuencia. Y aquí está, la que decíamos, Laura, si podemos hablar de ella, ¿cuál es el principal cambio que ha tenido el gobierno? Bueno, que percibe la ciudadanía, desde luego. Sí, aquí hay dos variables por las que hemos consultado. Consultamos primero por la percepción de la gente sobre el principal logro que advierten en este cuarto año de gestión, y vemos que 77 de cada 100 salvadoreños hizo alusión a alguna medida relacionada no solo con el régimen de excepción, sino con la seguridad. En contraste, como estamos viendo en la pantalla, vemos también la opinión ciudadana en torno al fracaso. Le consultamos a la gente en estos 4 años cuál es el principal fracaso que advierten en este cuarto año de gestión. Y vemos que sí, 57 de cada 100 salvadoreños declaró que no identificaba ningún fracaso. Sin embargo, 37 de cada 100 identificó alguno. Y en este, 21 de cada 100 mencionó que el principal fracaso de esta administración está vinculado a algún aspecto económico, como el alto costo de la vida, invertir dinero público en Bitcoin, el deterioro de la economía familiar de los salvadoreños, la falta de empleo u oportunidades, la falta de inversión para mejorar los servicios públicos y la deuda o el nivel de endeudamiento al que ha caído el país. Estos son los aspectos que está viendo la población a través, amigos televidentes, de la encuesta última que ha hecho el YUDOP. También tenemos el régimen de excepción. Como esa es la última lámina, producción, la de color anaranjado, que vamos a ver que nos pueda orientar Laura Andrade en esta. Ahí está, Laura. Esta es muy importante y volvemos, ¿verdad?, al tema de seguridad, pero me parece muy importante que lo podamos desglosar. Esta slide está relacionada al nivel de confianza ciudadano en los distintos ministerios del Ejecutivo.
no está necesariamente vinculada al régimen de excepción, sino más bien a la confianza pública de la gente en esas distintas dependencias. Lo que podemos evidenciar es que en efecto la mayoría de la gente manifiesta tener alguna o mucha confianza en la policía, en el ejército, en el caso de la Fuerza Armada y las distintas dependencias por las que se han consultado en la investigación. En el caso del régimen de excepción, en concreto, son 82 de cada 100 salvadoreños que afirmaron que esta medida ha ayudado a controlar la delincuencia en el país. Pero también tenemos una proporción importante de gente que, pese a valorar positivamente la principal política pública en materia de seguridad que esta administración ha echado a andar, sí es importante decir que 57 de cada 100 salvadoreños expresó abiertamente que, pese a este régimen de excepción que cubre, digamos, o genera seguridad, 57 de cada 100 declara que es algo o muy probable que en el país una persona o una institución pueda recibir consecuencias negativas por expresarse de forma crítica sobre el gobierno o el presidente, que también es un dato importante a mencionar. Y pese a mantener, digamos, esta valoración sobre el régimen de excepción, 47 de cada 100 salvadoreños declaró sentir algún nivel de temor en torno a la posibilidad de expresarse sobre las acciones del quehacer gubernamental. Está jugando el temor un papel importante. Definitivamente, y es una de las variables que también está asociada directamente a la forma en que varía la calificación que recibe en esta oportunidad el gobierno y el presidente. Ahora bien, estas láminas no las tenemos, Laura, pero hay otras preocupaciones que abaten a los salvadoreños. Según la encuesta, ¿cuáles son estas? ¿Será el costo de la vida? Sin duda, el encarecimiento del costo de la vida en el país es una de las principales situaciones que está enfrentando y declarando cada vez más la población salvadoreña. En esta oportunidad, por ejemplo, ya veíamos que 21 de cada 100 considera que algún aspecto económico está vinculado al fracaso del Ejecutivo, y vemos también que la mayoría de la gente no advierte que haya en este cuarto año de gestión existido alguna modificación en su situación económica familiar. 43 de cada 100 salvadoreños dijo abiertamente que su situación económica familiar no había sufrido ningún cambio. Principalmente, la razón por la que ha ocurrido esto es que no han visto un incremento en los ingresos del hogar, o se han mantenido exactamente igual, y una cuarta parte de este grupo declaró abiertamente que es porque no han visto ni cambios en la economía o que ha existido un elevado costo en la economía familiar. De hecho, 59 de cada 100 salvadoreños declaró que el gobierno no logró controlar el alza de los precios de los productos de la canasta básica, o lo hizo en muy poco. También vemos cómo la principal política económica que ha impulsado el gobierno, que es el Bitcoin, no ha tenido ningún impacto en la modificación o la mejora de la economía familiar. La mayoría de la gente dice de forma contundente que esta criptomoneda, 85 de cada 100 salvadoreños, sostiene que el Bitcoin no ha mejorado, o lo hizo en muy poco, a su economía familiar. Ahora bien, en conclusión, Laura, estamos viendo un reconocimiento que la población se decanta por la actual gestión, pero también estamos viendo algunas situaciones que le perjudican en su imagen. ¿Cómo podemos armonizar esta situación? En conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, sin duda, en ningún periodo presidencial, incluyendo este, hay una valoración homogénea de la gestión.
Es cierto, hay unos aspectos mejor evaluados por la ciudadanía, como la entrega de las tablets en los centros educativos, el Hospital El Salvador en el caso de salud, el régimen de excepción en el marco de seguridad y delincuencia, pero también estas situaciones se ven trastocadas por las opiniones relacionadas a la economía y el entorno familiar de los salvadoreños, que sin duda los datos muestran que cada vez es más apremiante para la población. Ahora bien, ¿cuándo tendremos la otra muestra? Y me parece que la siguiente muestra, amigos televidentes, ojalá se comprometa usted en venir y nos explica. Se nos compromete acá públicamente con nuestra audiencia. Pero ¿cuándo y cómo están preparando? Porque me imagino que va a ser un tema, una encuesta desde la óptica electoral. Sin duda, este año es un año político y como tradicionalmente lo ha venido haciendo el UDOP, sin duda estaremos programando en estos siguientes 4 meses las respectivas encuestas preelectorales, las encuestas relacionadas a cultura política, así como también los estudios postelectorales que solemos hacer en este periodo. En este sentido, la reelección presidencial, ¿cómo se percibe? Por el momento favorable, continúa siendo favorable. De hecho, es una de las 2 notas más altas registradas en esta serie histórica, pero sin duda hay aspectos importantes relacionados con la libertad de expresión, la situación económica familiar, al que las autoridades deben de ponerle atención en términos de esta evaluación. Es decir, los salvadoreños ven con buenos ojos la reelección, pese a algunas observaciones. Sobre la reelección en concreto, esta investigación no ha sondeado algún aspecto relacionado. El único ítem que puede asociarse es la preferencia partidaria, que es un indicador histórico en todos los estudios de opinión que realiza el UDOP. Si bien es cierto, una tercera parte de la gente declara que su partido político de preferencia es Nuevas Ideas, también es importante decir que más de la mitad de la población salvadoreña indicó abiertamente no tener ningún instituto político como preferencia partidaria. Muy bien, interesante esa observación. Laura, ha sido usted muy amable y esperamos conocer la próxima encuesta acá en estos estudios. ¿Qué le parece? Sí, estamos sin duda comprometidos con la audiencia en volverla a estar con ustedes para presentar la próxima investigación que realice el UDOP en los próximos meses. Muchas gracias, Laura. Ha sido usted muy fina en haber venido acá a nuestros estudios y estar al frente de nuestra teleaudiencia, muy exigente por cierto. Gracias a usted, amigo televidente, que siempre está con nosotros. En la próxima tendremos mucho más, es decir, mañana a las 8 p.m. siempre por STV, Canal 67. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.